El invierno de 1942 se cernía sobre las estepas rusas como un manto blanco y cruel. Hans Müller, un joven de 23 años proveniente de una pequeña aldea cerca de Múnich, jamás había experimentado un frío semejante. Sus dedos, entumecidos dentro de los guantes inadecuados que el ejército había proporcionado, apenas podían sostener su libreta mientras escribía unas líneas a su familia, aprovechando un raro momento de calma en aquel infierno helado que era Stalingrado. La ciudad, otrora industrial y próspera a orillas del río Volga, ahora no era más que un laberinto de edificios en ruinas, calles cubiertas de escombros y nieve manchada. Hans había llegado como parte de la sexta división del 1105 ejército alemán en agosto, cuando el verano aún calentaba la tierra y la victoria parecía al alcance de la mano. Ahora, en noviembre, todo había cambiado. El general invierno, como lo llamaban los veteranos, había llegado con toda su fuerza. Las temperaturas descendían cada día más, alcanzando los 30 grados bajo cero. Los uniformes alemanes, diseñados para una guerra rápida que debía haber concluido antes del invierno, resultaban ridículamente insuficientes. Hans, como muchos de sus camaradas, había improvisado protección extra utilizando periódicos entre las capas de ropa, mantas rusas requisadas y cualquier material que pudiera aislar del frío mortal. Las mañanas eran especialmente difíciles. Despertar significaba enfrentarse a la realidad de que los pies estaban tan congelados que parecían pertenecer a otra persona. Muchos soldados sufrían congelaciones severas que terminaban en amputaciones. La comida escaseaba cada vez más. Las raciones, que al principio eran generosas, se habían reducido a mínimos insostenibles conforme el cerco soviético se estrechaba alrededor de la ciudad. Hans formaba parte de una unidad de comunicaciones. Su trabajo consistía en mantener las líneas telefónicas entre los diferentes puestos de mando, una tarea que lo exponía constantemente a las inclemencias del tiempo y al fuego enemigo. Cada vez que una línea se cortaba, alguien debía salir a repararla, sin importar si era de día o de noche, si nevaba o si la temperatura era letal. El paisaje urbano se había convertido en un tablero de ajedrez, donde cada edificio, cada sótano, cada ruina tenía importancia estratégica. Los soviéticos conocían mejor el terreno y se movían como fantasmas entre las sombras. Habían aprendido a aprovechar cada rincón, cada fragmento de muro, para hostigar continuamente a los alemanes. La guerra de desgaste favorecía a quienes estaban acostumbrados al clima y contaban con líneas de suministro intactas. Los días se sucedían con una monotonía interrumpida solo por los momentos de terror. Las horas de luz se dedicaban a la supervivencia básica, buscar leña para las pequeñas estufas improvisadas, derretir nieve para obtener agua, remendar la ropa que se deshacía por el uso constante. El frío era tan intenso que las armas fallaban. Los motores de los vehículos se negaban a arrancar y hasta el metal de las palas se quebraba al intentar cavar trincheras en la tierra congelada. Por las noches, acurrucados en sótanos o en agujeros, excavados bajo los escombros, los soldados compartían las escasas provisiones e intentaban mantener viva la esperanza. Las cartas de casa eran tesoros que se leían una y otra vez. Hans conservaba en su bolsillo interior, junto al corazón, una fotografía de sus padres y su hermana pequeña, Emma. Se preguntaba si volvería a verlos alguna vez. El comandante de su unidad, el teniente Weber, un hombre robusto de Berlín, que había sido maestro de escuela antes de la guerra, intentaba mantener alta la moral. El Führer no nos ha abandonado, repetía con una convicción que se iba diluyendo con el paso de las semanas. Pronto llegará el apoyo aéreo, romperemos
el cerco y podremos regresar como héroes. Pero los aviones de suministro alemanes cada vez tenían más dificultades para atravesar las líneas enemigas. Los paquetes lanzados desde el aire a menudo caían en zona soviética, proporcionando al enemigo alimentos, medicinas y municiones que estaban destinados a las tropas alemanas. A mediados de noviembre, la situación se volvió aún más desesperada. El Ejército Rojo había lanzado la Operación Urano, un contraataque masivo que había rodeado completamente a las fuerzas alemanas en Stalingrado. La trampa se había cerrado. Más de 250.000 soldados quedaron atrapados en lo que se convertiría en una de las batallas más sangrientas de la historia. Hans recordaba vívidamente aquel día. El cielo amaneció extrañamente despejado. El sol brillaba sobre la nieve creando un paisaje de engañosa belleza. De repente, el horizonte se llenó de humo y se escuchó un rugido distante que fue aumentando hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Los tanques soviéticos T-34, mejor adaptados al frío que los Panzer alemanes, avanzaban en formación mientras la artillería preparaba el terreno. El ataque soviético había sido cuidadosamente planificado. El mariscal Zhukov había concentrado fuerzas frescas, bien equipadas para el invierno, y con un conocimiento preciso de las debilidades alemanas. Los soldados rusos llevaban abrigos acolchados, gorros de piel, botas adecuadas para la nieve. Contrastaban dramáticamente con los alemanes, cuyos uniformes de lana húmeda y botas de cuero agrietado ofrecían poca protección. La unidad de Hans fue enviada a reforzar un punto débil en la línea defensiva. Durante horas interminables, trabajaron en condiciones imposibles para mantener las comunicaciones funcionando mientras las explosiones sacudían el suelo y el aire helado quemaba los pulmones. Un camarada, Franz, un joven bávaro con quien Hans había compartido guardias nocturnas y confidencias sobre sus novias en casa, cayó enfermo con una fiebre alta. No había medicamentos suficientes y el hospital de campaña estaba desbordado. 3 días después, Franz dejó de respirar en un sótano húmedo que servía como refugio improvisado. No hubo tiempo para lutos prolongados. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas pérdidas. El frío se convertía en un enemigo más letal que las balas. Varios soldados intentaron rendirse cruzando hacia las líneas soviéticas con las manos en alto. Algunos fueron recibidos y llevados como prisioneros. Otros no tuvieron tanta suerte. La propaganda soviética, transmitida por altavoces, prometía comida caliente y tratamiento humano a quienes se entregaran. También transmitía mensajes de prisioneros alemanes, instando a sus camaradas a abandonar una lucha que consideraban perdida. El alto mando alemán respondió con ejecuciones sumarias a quienes manifestaban intenciones de rendirse o desertar. La disciplina se mantenía a duras penas en un ejército que comenzaba a comprender que había sido abandonado a su suerte. El propio Hitler había prohibido cualquier retirada, ordenando luchar hasta el último hombre. La Navidad de 1942 fue especialmente dura para Hans y sus compañeros. En la tradición alemana, esta festividad estaba llena de calor familiar, comida abundante y celebración. En Stalingrado, los soldados compartieron una sopa aguada y un trozo de pan duro. Alguien encontró una armónica y comenzó a tocar Noche de Paz. Las lágrimas congelaban en las mejillas de hombres endurecidos por meses de combate. A principios de enero de 1943, el general Paulus solicitó permiso para rendirse. La respuesta de Hitler fue tajante. La Sexta División debía luchar hasta el final. Mientras tanto, las raciones se reducían cada vez más. Un trozo de pan y una cucharada de grasa debían durar todo el día.
Los caballos del ejército, que habían sobrevivido hasta entonces, fueron sacrificados para alimentar a las tropas. Los casos de congelación severa se multiplicaban. Los hospitales de campaña, sin medicamentos ni vendas, se habían convertido en antesalas de la muerte. Hans desarrolló una rutina para mantener la cordura. Cada mañana, antes de salir a su turno, repasaba mentalmente los nombres de todos sus familiares y amigos en Alemania. Luego, se frotaba enérgicamente las extremidades para estimular la circulación, un consejo que un viejo sargento experimentado en la campaña de Rusia le había dado. Finalmente, revisaba su equipo, el fusil que limpiaba obsesivamente para evitar que se congelara, la cantimplora con agua que mantenía dentro del abrigo para que no se solidificara, las pocas balas que quedaban. Las noches eran interminables. El frío parecía atravesar cualquier protección, colándose hasta los huesos. El sueño, cuando llegaba, estaba plagado de pesadillas o interrumpido por los bombardeos soviéticos. Muchos soldados desarrollaron un temor particular a quedarse dormidos, conscientes de que en aquel frío extremo dormir podía significar no despertar jamás. La ciudad de Stalingrado se había convertido en un laberinto de trampas mortales. Los francotiradores soviéticos, conocidos como los fantasmas de Stalingrado, dominaban el arte de la paciencia. Podían permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento preciso para disparar. Los alemanes aprendieron a moverse pegados a las paredes, a evitar espacios abiertos, a no encender fuego durante el día para no revelar su posición con el humo. A mediados de enero, la situación era insostenible. El perímetro controlado por las tropas alemanas se reducía día a día. Los soviéticos avanzaban metódicamente, edificio por edificio, calle por calle. La fábrica de tractores, que había sido un bastión alemán, cayó tras una resistencia feroz. La estación central, otro punto estratégico, cambió de manos varias veces antes de quedar definitivamente bajo control soviético. Hans fue asignado a una misión especialmente peligrosa. Debía cruzar una zona expuesta para llevar órdenes escritas a un puesto avanzado con el que se había perdido contacto por radio. El frío era tan intenso que el papel crujía entre sus dedos mientras memorizaba el mensaje, por si el documento se perdía. Recordaba vívidamente cada paso de aquel trayecto. El crujido de la nieve bajo sus botas, la respiración formando nubes de vapor frente a su rostro, el silencio sobrecogedor, interrumpido ocasionalmente por disparos lejanos. Consiguió completar la misión y regresar, pero lo que encontró al volver fue desalentador. Su unidad había sufrido graves pérdidas en un ataque sorpresa. El teniente Weber estaba gravemente herido. Con los médicos desbordados, Hans y otros 2 soldados intentaron estabilizarlo con los escasos conocimientos de primeros auxilios que habían aprendido en el entrenamiento básico. Weber murió al amanecer, susurrando el nombre de su esposa. La moral se desplomaba a medida que aumentaban los rumores sobre la inminente rendición. Algunos oficiales, fieles a la orden de Hitler de luchar hasta el final, organizaban pelotones de fusilamiento para los desertores capturados. Otros, más pragmáticos, comenzaban a preparar discretamente a sus hombres para la eventualidad de la capitulación y el cautiverio. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Paulus, recién ascendido por Hitler en un intento de evitar su rendición. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Fue capturado por tropas soviéticas en los sótanos de unos grandes almacenes. El 2 de febrero, los últimos reductos de resistencia alemana en Stalingrado se rindieron. La batalla había terminado. Hans formó parte de las largas columnas de prisioneros que fueron conducidos hacia los campos de internamiento. El camino fue una prueba más de resistencia.
Muchos de sus camaradas, debilitados por meses de privaciones, no soportaron la marcha forzada y cayeron para no levantarse más. Los años de cautiverio que siguieron fueron una lucha constante por la supervivencia. El frío, el hambre y las enfermedades diezmaron a los prisioneros alemanes. Las condiciones en los campos de trabajo soviéticos eran extremadamente duras. Hans trabajó en la construcción de carreteras, en minas y en fábricas. Su conocimiento, técnico como especialista en comunicaciones, le valió un trato ligeramente mejor que el de muchos otros prisioneros. Aprendió ruso lo suficiente para comunicarse con sus guardias y ocasionalmente con la población civil. Descubrió que los rusos comunes habían sufrido tanto o más que ellos. Familias enteras destruidas, pueblos arrasados, una generación de jóvenes sacrificada en el altar de la guerra. Esta comprensión transformó gradualmente su visión del conflicto y de su propio papel en él. En 1949, Hans fue uno de los afortunados incluidos en un intercambio de prisioneros. Regresó a una Alemania irreconocible, dividida y en ruinas. Su aldea natal había sido bombardeada, aunque su familia había sobrevivido. Su hermana Emma, que era una niña cuando él partió, ahora era una joven que trabajaba como enfermera, ayudando a reconstruir el país. La readaptación a la vida civil fue difícil. Los recuerdos de Stalingrado lo perseguían en sueños. El frío intenso le provocaba episodios de pánico. Los sonidos fuertes lo hacían buscar instintivamente refugio. Como muchos veteranos, Hans encontró difícil hablar de sus experiencias con quienes no habían estado allí. La sociedad alemana, lidiando con su propia culpa colectiva, prefería no remover el pasado reciente. Hans estudió ingeniería y participó en la reconstrucción de su país. Se casó, tuvo hijos, construyó una vida nueva. Pero cada invierno, cuando las primeras nieves comenzaban a caer, su mente regresaba inevitablemente a aquellas semanas terribles en Stalingrado. Con el tiempo, comprendió que aquella experiencia lo había transformado profundamente, enseñándole el valor de la paz, la fragilidad de la vida y la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad extrema. Décadas después, ya anciano, Hans pudo finalmente visitar la antigua Stalingrado, ahora llamada Volgogrado. Participó en un encuentro de veteranos de ambos bandos, un acto de reconciliación impensable en los años inmediatos a la posguerra. Allí, frente al monumental memorial de Mamayev-Kurgan, estrechó la mano de un antiguo soldado soviético. Ambos hombres, con el peso de la historia sobre sus hombros, no necesitaron muchas palabras para entenderse. El frío de Stalingrado había formado parte de Hans durante toda su vida. Ya no era solo un recuerdo físico de temperaturas extremas, sino una metáfora de todo lo que habían soportado aquellos jóvenes, arrojados a una guerra brutal en condiciones inhumanas. En sus memorias, escritas para sus nietos, Hans reflexionaba: el frío más intenso no fue el que congeló nuestros cuerpos, sino el que se instaló en nuestras almas cuando comprendimos que habíamos sido sacrificados por ideales que no merecían un tal precio. La verdadera victoria personal fue recuperar el calor humano después de tanto horror. En los años posteriores a su regreso a Alemania, Hans tuvo que reconstruir no solo su vida física, sino también su mundo interior. Los recuerdos de Stalingrado emergían sin previo aviso. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza podía transportarlo instantáneamente a los bombardeos soviéticos. Un día de particular frío invernal desencadenaba temblores que no tenían nada que ver con la temperatura actual. Su familia aprendió a reconocer los signos, la mirada perdida, el súbito silencio, las pesadillas que lo hacían despertar gritando en mitad de la noche. El proceso de recuperación fue lento y no lineal.
Hans encontró cierto alivio en el trabajo metódico como ingeniero, donde la lógica y la precisión requeridas le proporcionaban un ancla a la realidad presente. La reconstrucción de Alemania Occidental bajo el Plan Marshall ofrecía oportunidades para profesionales técnicos y su conocimiento en comunicaciones resultó valioso. Comenzó trabajando en la restauración de la red telefónica en Múnich y luego ascendió a posiciones de mayor responsabilidad. En 1952 conoció a Elsa, una joven maestra que había perdido a toda su familia en los bombardeos de Dresde. Dolor compartido, aunque distinto, creó entre ellos un vínculo especial. Ella comprendía los silencios de Hans, respetaba sus momentos de retraimiento y celebraba cada pequeño avance en su recuperación emocional. Se casaron en la primavera de 1953, en una pequeña ceremonia a la que asistieron principalmente familiares. La boda fue sencilla, reflejo de la austeridad que aún prevalecía en la Alemania de posguerra, pero estuvo llena de esperanza. Su primer hijo, Thomas, nació en 1954, seguido 2 años después por Greta. La paternidad supuso para Hans un desafío inesperado. El llanto de los bebés durante la noche a veces lo catapultaba de vuelta a Stalingrado. En ocasiones, Elsa lo encontraba acurrucado en un rincón, temblando, convencido de que estaba de nuevo en aquel sótano helado junto al río Volga. Sin embargo, los niños también fueron su salvación. Ver crecer a Thomas y Greta en un mundo de paz le proporcionaba un propósito y una conexión con el futuro que ninguna terapia habría podido lograr. A medida que Alemania Occidental prosperaba económicamente durante el milagro económico, de los años 50 y 60, la familia Müller alcanzó cierta estabilidad. Pudieron comprar una modesta casa en las afueras de Múnich, donde Hans cultivaba un pequeño huerto. El contacto con la tierra resultó terapéutico. Las estaciones, los ciclos de crecimiento y cosecha, la dependencia del clima, todo ello le ayudaba a procesar su experiencia en Rusia, a integrarla gradualmente en una narrativa que pudiera soportar. No fue hasta 1968, 25 años después de Stalingrado, que Hans finalmente habló en detalle sobre sus experiencias con alguien que no había estado allí. Tomás, entonces, un adolescente de 14 años, estaba estudiando la Segunda Guerra Mundial en la escuela. Un día, llegó a casa visiblemente perturbado después de ver documentales sobre el conflicto. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, le preguntó a su padre: ¿Es verdad todo lo que dicen sobre la guerra? ¿Estuviste realmente allí? Esa noche, después de que Greta se fuera a dormir, Hans sacó una caja metálica del desván. Contenía algunos objetos que había conservado. La libreta donde escribía a su familia, ahora con las páginas amarillentas y la tinta desvanecida. Una insignia de su unidad. Una fotografía arrugada de sus padres y su hermana, un pequeño trozo de tela que había cortado de su uniforme antes de ser obligado a entregarlo como prisionero. Con estos objetos como anclas a la realidad, Hans comenzó a narrar su historia a su hijo y a Elsa, quien escuchaba por primera vez muchos de 1910 estos detalles. La conversación continuó hasta el amanecer. Thomas escuchaba con una mezcla de horror y fascinación, comprendiendo por primera vez por qué su padre a veces parecía ausente, por qué insistía en mantener la casa excesivamente cálida en invierno, por qué nunca desperdiciaba comida. Elsa sostenía la mano de Hans cuando la voz le fallaba, ofreciendo silencioso apoyo cuando los recuerdos se volvían demasiado vívidos. Aquella noche marcó un antes y un después. El acto de narrar, de convertir los fragmentos caóticos de memoria en una historia coherente,
supuso para Hans un paso crucial en su proceso de sanación. En los años siguientes, comenzó a escribir sus memorias, no para publicarlas, sino como un ejercicio personal de ordenación y comprensión. En 1970, un desarrollo inesperado sacudió la aparente normalidad de su vida. Hans recibió una carta de Moscú. El remitente era Mikhail Petrov, un exsoldado soviético que había participado en la batalla de Stalingrado. A través de una organización de veteranos, Mikhail había conseguido contactar con antiguos combatientes alemanes. Su carta, traducida por un amigo, expresaba un deseo de reconciliación y entendimiento. Hans dudó durante semanas antes de responder. Los soviéticos habían sido el enemigo, una masa anónima y amenazante durante tanto tiempo que la idea de un intercambio personal resultaba desconcertante. Finalmente, animado por Elsa, escribió una breve respuesta, formalmente cortés, pero cautelosa. Así comenzó una correspondencia que se extendería durante años. Mikhail había sido un joven teniente de artillería durante la batalla. Sus cartas revelaban un hombre reflexivo que también había quedado marcado por la experiencia. Compartían recuerdos sorprendentemente similares, el mismo frío implacable, el mismo miedo constante, la misma sensación de que sus vidas eran peones en un juego que otros dirigían. En 1975, Mikhail propuso un encuentro. La distensión entre este y oeste había avanzado lo suficiente para que tal reunión fuera posible. Hans, tras consultar con su familia, aceptó. El encuentro se produjo en Viena, territorio neutral. Hans viajó con Elsa, ambos nerviosos ante la perspectiva. El momento en que los dos antiguos enemigos se encontraron cara a cara en el vestíbulo de un hotel vienés quedó grabado para siempre en la memoria de Hans. Mikhail, un hombre robusto, con el cabello entrecano, extendió la mano con una sonrisa cálida. Hans, tras un instante de vacilación, la estrechó. No hubo discursos grandilocuentes ni declaraciones políticas, solo dos hombres que habían sobrevivido al mismo infierno y que ahora compartían la comprensión de que había sido una tragedia para ambos bandos. Durante 3 días, Hans y Mikhail recorrieron Viena, visitaron museos, compartieron comidas y, sobre todo, conversaron. Sus esposas, Elsa y Natalia, desarrollaron su propia amistad, descubriendo coincidencias en sus experiencias como mujeres que habían reconstruido sus vidas después de la guerra. El último día, Mikhail entregó a Hans un pequeño paquete. Contenía tierra de Stalingrado. Para que puedas hacer las paces con aquel lugar, explicó. El gesto, simple pero profundamente simbólico, conmovió a Hans hasta las lágrimas. Al regresar a Alemania, Hans notó un cambio sutil pero significativo. Los recuerdos seguían ahí, pero habían perdido parte de su poder para atormentarlo. El rostro humano del enemigo, la amistad nacida de la comprensión mutua del sufrimiento, habían transformado su relación con el pasado. En 1979, la familia Müller experimentó una nueva prueba cuando Hans sufrió un ataque cardíaco. Los médicos lo relacionaron con el estrés acumulado durante años y las privaciones sufridas durante la guerra y el cautiverio, que habían debilitado prematuramente su organismo. Durante su convalecencia, Hans decidió que era momento de completar sus memorias y compartirlas con un círculo más amplio que su familia inmediata. Con la ayuda de Thomas, que para entonces era profesor universitario de historia, Hans organizó sus escritos en un manuscrito coherente. No buscaba glorificar ni condenar, sino simplemente testimoniar, registrar la experiencia de un joven común atrapado en circunstancias extraordinarias. El manuscrito comenzaba con su partida de la aldea natal y culminaba con su amistad con Mikhail, cerrando así un círculo vital. El libro, titulado Invierno en el Volga,
Memorias de un soldado en Stalingrado fue publicado inicialmente por una pequeña editorial local en 1982, sin grandes expectativas comerciales. Sin embargo, en una Alemania que comenzaba a examinar críticamente su pasado reciente, el testimonio sincero y sin pretensiones de Hans encontró un público receptivo. No era una obra de grandes revelaciones históricas ni de análisis político, sino el relato humano y directo de la experiencia de la guerra desde las filas más bajas. Las reacciones fueron diversas. Algunos veteranos agradecieron que alguien hubiera dado voz a experiencias similares a las suyas. Otros, aferrados a interpretaciones más heroicas o victimistas del pasado alemán, criticaron lo que consideraban una visión demasiado humanizadora del enemigo soviético. Los historiadores valoraron el texto como un documento personal valioso para comprender la realidad cotidiana del Frente Oriental. La década de 1980 trajo cambios significativos. Los hijos de Hans habían formado sus propias familias. Thomas, siguiendo la tradición académica, se había especializado en historia contemporánea de Europa y daba clases en la Universidad de Múnich. Greta había estudiado medicina, inspirada quizás por la experiencia de su padre, y trabajaba como pediatra. Hans y Elsa, ya jubilados, dividían su tiempo entre Múnich y una pequeña casa de campo cerca del lago Constanza, donde disfrutaban de la tranquilidad y de las visitas de sus nietos. A medida que la Guerra Fría mostraba signos de distensión, la correspondencia con Mikhail se volvió más fluida. En 1987, aprovechando la política de apertura de Gorbachov, los Müller viajaron a Moscú invitados por los Petrov. El contraste entre la capital soviética y Múnich era notable, pero la calidez del recibimiento compensó cualquier incomodidad. Hans conoció a los hijos y nietos de Mikhail, y juntos visitaron el imponente monumento a la batalla de Stalingrado en el Parque de la Victoria. «Es extraño», comentó Hans a Mikhail mientras contemplaban el memorial. «Hemos sido enemigos, prisioneros, extraños y ahora amigos. Nuestras vidas han seguido la historia de nuestros países». Mikhail asintió pensativo. «Quizás sea ese el verdadero valor de vivir tanto tiempo. Ver cómo todo cambia, cómo los odios que parecían eternos se disuelven. La caída del muro de 1900 en Berlín en 1989 y la subsiguiente reunificación alemana supusieron para Hans un cierre simbólico. El mundo dividido, que había emergido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, finalmente comenzaba a sanar. En 1990, a los 71 años, Hans visitó por primera vez desde la guerra la antigua Alemania Oriental, impresionado por el contraste económico y social entre las dos partes del país. La desintegración de la Unión Soviética al año siguiente fue seguida con especial interés por Hans, preocupado por la situación de su amigo Mikhail en medio de la turbulencia política y económica. Las cartas desde Moscú describían tiempos difíciles, con inflación galopante y escasez de productos básicos. Hans organizó envíos regulares de paquetes con alimentos y medicinas, un extraño giro del destino considerando que décadas antes había sido él quien dependía de los escasos suministros en el asedio de Stalingrado. En 1993, coincidiendo con el 50 aniversario del final de la batalla de Stalingrado, Hans recibió una invitación oficial para participar en una ceremonia de conmemoración en la ahora llamada Volgogrado. La ciudad había organizado un encuentro internacional de veteranos de ambos bandos como gesto de reconciliación. A pesar de sus 74 años y su salud cada vez más frágil, Hans decidió asistir, acompañado por Thomas, quien había desarrollado
un interés profesional en las memorias de guerra como fuente histórica. El viaje a Rusia fue físicamente agotador, pero emocionalmente transformador. Volgogrado, reconstruida después de la destrucción casi total durante la batalla, era una moderna ciudad industrial que apenas conservaba vestigios físicos del pasado bélico, excepto por los monumentos conmemorativos. El más impresionante, la estatua de la Madre Patria Llama, se alzaba 85 metros sobre la colina de Mamayev-Kurgan, visible desde toda la ciudad. Hans recorrió con paso lento pero decidido los lugares que habían definido su juventud. La fábrica de tractores, ahora completamente diferente. Las orillas del Volga, donde tantos de sus camaradas habían muerto de frío. Los sótanos de los grandes almacenes, donde Paulus se había rendido, ahora convertidos en museo. La ceremonia reunió a unos 100 veteranos, la mayoría ancianos que se desplazaban con dificultad, algunos en sillas de ruedas. Hans observó en sus rostros marcados por el tiempo el mismo conjunto de emociones que él experimentaba: solemnidad, tristeza, cierto asombro por haber sobrevivido tanto tiempo y un pacífico distanciamiento que solo los años pueden proporcionar. El momento más conmovedor se produjo cuando un coro infantil interpretó canciones tradicionales rusas y alemanas. Aquellos niños, nacidos en un mundo postsoviético, encarnaban la esperanza de un futuro sin las divisiones que habían marcado el siglo XX. Hans, sentado junto a Mikhail, no pudo contener las lágrimas. En la cena oficial posterior, Hans fue invitado a dirigir unas palabras a los asistentes. No había preparado ningún discurso, pero la sinceridad de sus palabras improvisadas captó la atención de todos. Cuando llegué a esta ciudad en 1942, era un joven que creía en la victoria. Cuando la abandoné en 1943, era un prisionero derrotado, que solo esperaba sobrevivir. Hoy regreso como un anciano en paz, que ha aprendido que no hay verdaderos vencedores en la guerra, solo diferentes grados de pérdida. Lo que realmente importa es que hayamos sido capaces de reconstruir no solo nuestras ciudades y nuestras vidas, sino también los puentes entre personas que una vez se vieron como enemigos. Al regresar a Alemania, Hans experimentó una serenidad que había sido esquiva durante gran parte de su vida. La visita a Volgogrado había cerrado un círculo, permitiéndole reconciliarse finalmente con aquella parte de su pasado que había proyectado una larga sombra sobre todo lo demás. En 1995, Mikhail falleció tras una breve enfermedad. La noticia afectó profundamente a Hans, que había llegado a considerar al ruso como un hermano. Viajó a Moscú para el funeral, donde fue recibido con afecto por la familia Petrov. Durante la ceremonia, Hans depositó sobre el ataúd un pequeño saco con tierra de Alemania, haciendo eco del gesto que Mikhail había tenido años atrás. Los últimos años del milenio trajeron para Hans la tranquila rutina de la vejez avanzada. Su salud se deterioraba gradualmente, pero su mente permanecía lúcida. Pasaba horas con sus nietos, especialmente con Marcus, el hijo mayor de Thomas, que había heredado la curiosidad histórica de su padre. A él le contaba historias no solo de la guerra, sino de la Alemania anterior al nazismo, de las tradiciones de su aldea natal, de los pequeños detalles cotidianos que los libros de historia suelen omitir. En el año 2000, a los 81 años, Hans sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Durante su recuperación en el hospital, recibió una carta inesperada de la oficina del alcalde de Volgogrado. Las autoridades locales, impresionadas por su testimonio durante su visita años atrás, habían decidido incluir extractos de sus memorias en la exposición permanente del Museo de la Batalla.
Le solicitaban permiso formal y lo invitaban a la inauguración de la nueva sala. Aunque físicamente incapaz de viajar, Hans dictó una emotiva carta de aceptación a Elsa. La idea de que sus palabras pudieran contribuir a la comprensión histórica y a la reconciliación le proporcionaba una profunda satisfacción en el ocaso de su vida. El nuevo siglo avanzaba y la salud de Hans continuaba deteriorándose. Elsa, también afectada por la edad, pero aún activa, se convirtió en su principal cuidadora, apoyada por sus hijos y los servicios sociales alemanes. En sus momentos de lucidez, Hans reflexionaba sobre el extraordinario arco de historia que había presenciado desde la República de Weimar hasta la Alemania reunificada e integrada en la Unión Europea, desde el ascenso del nazismo hasta la democracia estable, desde ser un enemigo de Rusia hasta convertirse en un símbolo de reconciliación. En la primavera de 2003, Hans Müller falleció pacíficamente en su casa, rodeado de su familia. Tenía 84 años. Su funeral, sencillo pero concurrido, reunió a varias generaciones. Entre los asistentes se encontraba Alexei, el hijo de Mikhail, que había viajado desde Moscú para representar a la familia Petrov. Durante la ceremonia, Thomas leyó un fragmento de las memorias de su padre sobre Stalingrado, seguido por un pasaje que Hans había escrito en sus últimos años. El frío de Stalingrado me enseñó que la supervivencia humana depende tanto de la fortaleza interior como de las circunstancias exteriores. Viví porque no me rendí, porque encontré pequeños propósitos cada día: ayudar a un camarada, reparar una línea telefónica, escribir una carta a casa, y después, cuando todo parecía perdido, sobreviví al cautiverio con esa misma determinación. Pero la verdadera victoria no fue simplemente seguir vivo, sino reconstruir una vida con sentido, encontrar amor, criar hijos, reconciliarme con el pasado. Y quizás lo más importante, comprender que aquellos a quienes una vez vi como enemigos eran tan humanos, tan vulnerables y tan dignos de compasión como yo mismo. El legado de Hans Müller trasciende su existencia individual. Sus memorias, reeditadas y traducidas a varios idiomas, proporcionan a las nuevas generaciones una ventana a la experiencia humana de uno de los episodios más devastadores de la historia europea. Su amistad con Mikhail Petrov, documentada en 1910, su correspondencia se ha convertido en un caso de estudio sobre reconciliación posbélica en varias universidades. Y su familia continúa compartiendo su historia, asegurando que las lecciones aprendidas a tan alto costo no se pierdan en el flujo constante del tiempo. La historia de Hans Müller es representativa de miles de soldados alemanes que vivieron el infierno de Stalingrado, el frío extremo, la escasez de suministros, el aislamiento y la superioridad estratégica soviética se combinaron para crear una de las derrotas más significativas del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla marcó un punto de inflexión en el conflicto, demostrando que la Wehrmacht no era invencible y que la ambición desmedida del régimen nazi conducía a sus propios soldados a situaciones imposibles. Para la historia militar, Stalingrado representa una lección sobre la importancia de la logística, la adaptación al terreno y las condiciones climáticas, y el riesgo de extender demasiado las líneas de suministro. Para la historia humana, simboliza la resistencia frente a la adversidad extrema y el alto precio que los soldados comunes pagan por las decisiones de sus líderes. El invierno de Stalingrado permanece en la memoria colectiva como símbolo de uno de los capítulos más duros de la guerra, donde la naturaleza se convirtió en un enemigo tan letal como las armas del adversario.
Y en ese escenario inhóspito, hombres como Hans descubrieron los límites de la resistencia humana y la fragilidad de la vida frente a la combinación del frío extremo y los horrores de la guerra.